Es la noche de Halloween de 1991 en la comisaría 46 del sur del Bronx y las llamadas de emergencia comienzan a llegar. El sargento Ralph Sarchie, un hombre fornido de unos 30 años, conduce de una escena del crimen a la siguiente, intentando atender la oleada de emergencias que se producen siempre la noche del 31 de octubre. De pequeño le encantaba Halloween, lo reconoce. Pero de adulto, en cuanto entró al cuerpo de policía, se dio cuenta de que la Noche de los Muertos era el día preferido de todos los locos y pervertidos de Nueva York. Ellos salían a cazar a los niños que caminaban solos. En la comisaría le esperaba su compañero, Joe Forrester. Era todo lo contrario a él. Un hombre de mediana edad, con poco pelo y la cara redonda que casi parecía un monje. Pero tras muchísimos años como examinador del polígrafo para la Sociedad de Asistencia Legal, había desarrollado una gran habilidad para detectar las mentiras. Y lo más importante, ambos sabían que la noche de Halloween escondía cosas mucho más peligrosas que simples crímenes humanos. Fantasmas, demonios, infestaciones paranormales o posesiones. En su tiempo libre, y no cobrando un centavo por ello, Sarchie y Forrester cambiaban la pistola y la placa por agua bendita y una reliquia de la Vera Cruz, y se dedicaban a ayudar a personas que tienen problemas paranormales. No lo hacen para la Iglesia Católica oficialmente, pero sí que trabajan codo con párrocos específicos como el obispo McKenna y con otros demonólogos como Ed y Lorraine Warren. Ambos son veteranos policías, Forrester incluso veterano de guerra, demonólogos experimentados, una auténtica enciclopedia del oculto y, sobre todo, fervientes católicos. Y aún así, tal y como Sarchie cuenta en su libro Beware the Night, preferiría derribar puertas y arrestar a 10 ladrones armados con mis propias manos que enfrentarme a lo demoníaco. Sin embargo, cuando esa noche recibieron la llamada del padre Hayes, uno de los sacerdotes que solía pedirles ayuda en casos paranormales, supieron que esa noche debían enfrentarse a lo demoníaco. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Según les contó el padre Hayes, la familia Vilanova había pasado un auténtico infierno la noche de Halloween. El suficiente como para recurrir a él y aceptar reunirse con los demonólogos. Así que lo que les pidió a Sarchie y a Forrester es que fueran hasta su casa, hicieran una entrevista y observaran lo que pasaba allí. Pero estaba claro que no estaban preparados para lo que iban a vivir. Ralph Sarchie. Joe y yo fuimos a la casa solos, sin nuestro equipo habitual de investigadores. Como no esperábamos realizar ningún ritual religioso nosotros mismos, llevamos una provisión mínima de agua bendita y otros sacramentales. En retrospectiva, esto fue muy parecido a patrullar una zona de alta criminalidad con un arma cargada con una sola bala. Aparcaron en la ciudad de Yonkers, en Nueva York, hasta una modesta casa de 2 plantas. Dominic Vilanova abrió la puerta con su hijo de 5 años, Dominic Jr. en brazos. El pequeño estaba visiblemente asustado, casi temblando. Pero es que su padre, un hombre adulto de unos 40 años y con la complexión de un boxeador, tenía la misma expresión perturbadora. Dentro del salón de la casa parecía un campamento de guerra. Colchones en el suelo, sacos de dormir, ropa apilada en las paredes, restos de comida por ahí tirados y un montón de gente que parecía triste, agotada y perdida. En la casa vivían Dominic y su mujer, Gaby, junto a sus 3 hijas y a su hijo de 5 años. Pero además, Carl, el prometido de Luciana Vilanova, su hija mayor, también ha ido a vivir allí junto a su madre, Ruth, para prepararse para la boda. En total, 8 personas dormían, comían y hacían vida en aquel reducido salón. Algo terrible tenía que estar pasando en esa casa. Y ni siquiera pasaron unos minutos antes de que Sarchie y Forrester lo comprobaran con sus propios ojos. Nada más hacer las presentaciones, Joe les dio a cada uno una medalla protectora de San Benito. Pero en cuanto su madre se la colocó a Dominic Jr., esta se cayó al suelo.
El propio Joe la colocó de nuevo, pero la medalla se volvió a caer. Joe comprobó la cuerda y la medalla. Nada estaba roto. Estaba claro que la entidad que habitaba la casa no quería que la familia estuviera protegida. Sin más tardanza, Ralph y Joe comenzaron la entrevista. Todo comenzó una tarde de otoño de ese mismo año en la habitación de matrimonio de Dominic y Gaby. En el dormitorio hacía mucho frío, pero no era una noche fría. En la esquina de la habitación vi un humo blanco y de ese humo salió una mujer. La podía ver de cintura para arriba. Me quedé mirando y grité llamando a Ruth, que entró corriendo con mi marido. ¿La ves?, pregunté. Y me dijeron que no la veían. Pero yo sí, y la escuchaba. Me dijo que se llamaba Virginia Taylor. Eso es todo lo que recuerdo. Durante unos 3 minutos mi esposa estuvo en trance y Virginia habló a través de ella. No hay daño, no hay miedo, dijo. En otras palabras, que no deberíamos tener miedo. Solo quiero tu ayuda, dijo, pero no dijo por qué la necesitaba. Sacudí a mi esposa para despertarla y lo último que dijo antes de volver en sí fue: «Ayuda, padres». Y así, sin más y de golpe, el fantasma de Virginia había entrado en sus vidas. Lo más llamativo es que en su casa nunca había habido movimiento de objetos, ruidos extraños o pasos en medio de la noche. Nadie había visto sombras, por ejemplo. Fuese lo que estaba en aquella casa era poderoso, porque si había saltado la primera fase de toda actividad paranormal, la infestación, y había ido directamente a la más dura, la opresión. Sin embargo, al principio Virginia parecía poco más que una invitada encantadora. Al día siguiente, mientras Gaby estaba en el sótano preparando la colada, ella sola miró a un gran espejo de cuerpo entero que tenían allí, en lo que era la lavandería de la casa. Allí, justo detrás de ella, se reflejaba la imagen de Virginia, una chica guapa, bastante joven, vestida con ropas del año 1900 más o menos. El fantasma le contó a Gaby que cuando estaba viva vivía en esa misma casa, con sus padres, y que los estaba buscando para que la ayudaran. Gaby no entendió lo que quería decir, pero Virginia seguía hablando. Le preguntaba a Gaby sobre la moda de los 90, sobre cómo eran los colegios, cómo era el mundo. Y Gaby se compadeció de ella y estuvieron hablando durante horas. Y la mujer no tuvo miedo, aunque sí que se sentía incómoda cuando Virginia hablaba a través de su cuerpo. Lo que no sabía es que ese supuesto fantasma la estaba enredando en una peligrosísima tela de araña, sin que se diera cuenta. La siguiente vez que Virginia se apareció, Gaby no estaba sola. Se encontraba junto a Ruth en la habitación de su hija mayor, Luciana. Y las futuras suegras hablaban alegremente de la cercana boda de sus hijos cuando Virginia tomó el control del cuerpo y la mente de Gaby. Así lo cuenta ella misma en el libro de Ralph Searchy. Virginia lloraba histéricamente y yo seguía preguntándole qué pasaba. Me dijo que la habían asesinado el día de su boda. Su prometido fue acusado falsamente del asesinato y estaba tan afligido que se suicidó en prisión. Solo después de su muerte descubrieron que se habían equivocado de hombre. Le pregunté quién la había asesinado y su respuesta fue: no debo decirlo. Por supuesto, las dos mujeres quedaron muy conmovidas por la historia de esta pobre joven asesinada el día de su boda. Ruth incluso lloró al escuchar que su prometido se había suicidado. Ambas pensaban en sus hijos, los futuros novios, y no podían evitar pensar en lo horrible que habría sido todo aquello para Virginia y su familia. Ambas mujeres parecían completamente absortas en la historia de Virginia y querían hacer todo lo posible por ayudarla. Solo Dominic pareció ver el verdadero lado siniestro de todo aquello. Aunque mi esposa no parecía asustada, yo sí. No me gustaba nada lo que estaba pasando. Virginia se acercaba a Gaby cada vez más y sentía que el fantasma estaba comenzando a poseerla, esa es la palabra correcta. Ella entraba en mi esposa y trataba de hablar a través de sus labios. A menudo tartamudeaba, que no es la forma en la que Gaby habla normalmente, o no podíamos entender sus palabras en absoluto. Durante estos trances, o como quieras llamarlos, se ponía tiesa como una tabla.
Estaba completamente fuera de sí, pero cuando encendía la luz o gritaba su nombre, Virginia generalmente se iba. A veces tenía que sacudirla o incluso darle una bofetada para despertarla. El fantasma decía: «No hay daño, no hay miedo». Pero cuando vi a mi esposa así, rígida, tartamudeando y sin saber qué estaba pasando, sentí que la estaba haciendo daño y que había mucho que temer. Sin embargo, el resto de la numerosa familia ignoraba por completo las advertencias de Dominic, y como era de esperar, esto provocó discusiones entre toda la familia, pero sobre todo entre Dominic y Gaby. En una época bastante machista, Dominic no podía entender que al llegar a casa de trabajar, su mujer no tuviera la casa impoluta y la cena en la mesa, porque había estado en la biblioteca local junto a Ruth buscando información sobre el trágico incidente que acabó con la vida de Virginia. Sin embargo, estas mujeres disfrutaban navegando entre los archivos buscando alguna pista para ayudar a Virginia. El supuesto fantasma aparecía ante ellas cada día dejando una pista nueva. Primero los nombres de sus padres, Nathaniel y Sarah Taylor, luego el nombre completo de su prometido, Oliver Clerk, que además había sido adoptado por sus padres, pues no podían tener hijos, después que pensaba que sus padres habían sido asesinados. Y las mujeres iban siguiendo las pistas como si se tratara del argumento de una película de terror, como si el saber qué le pasó a sus padres fuera a ayudar a Virginia a descansar en paz y a cruzar al otro lado con ellos. Revisamos periódicos viejos, guías telefónicas y registros públicos. No había nada sobre Virginia ni sus padres, solo algo sobre la familia con la que vivía. Al parecer los Clark fueron terratenientes en esta zona en algún momento, pero no vimos nada sobre que tuvieran un hijo llamado Oliver. Ante la estupefacción de su marido, Gaby lloraba desconsolada por no poder encontrar nada sobre los padres de Virginia. La mujer estaba muy afligida por no poder ayudar al fantasma a descansar en paz. Entonces Virginia apareció de nuevo ante Gaby para darle una nueva pista, un nuevo misterio que resolver. Como su prometido, Oliver, se había suicidado, hubo mucho secretismo sobre dónde estaba su tumba. Quizás si la ayudaban a encontrar la tumba de su amado, ella podría descansar. Para ese momento, el control que tenía el fantasma sobre las mujeres era tal que efectivamente se acabaron acercando hasta el cementerio de Sleepy Hollow, donde encontraron una lápida en la que podía leerse: Catherine Clark, 1859-1926, y a su lado una lápida más pequeña y sin nombre. Virginia no dijo nada, pero Ruth y Gaby estaban convencidas de que habían encontrado la tumba de Oliver Clerk y de que Virginia abandonaría su casa para descansar en paz. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo peor empezaba entonces. Virginia seguía conviviendo con ellos y aunque hasta ese momento había sido amable, Dominic veía como su mujer y su amiga Ruth estaban cada vez más obsesionadas. Gaby era poseída constantemente por Virginia. Escribía palabras al revés, tenía temblores repentinos, como si tuviera casi epilepsia. Y sinceramente, para él, Virginia estaba haciendo daño a su esposa. Así que decidió llamar al padre Hayes para pedirle consejo y ayuda. Y eso lo cambió todo. Virginia escribió del revés y a través del cuerpo de Gaby una nota amenazadora. Los santos no deben venir. Los que están abajo sufrirán daño. Cuidado con la noche. Desde ese momento, su hija mayor, Luciana, fue sometida a una serie de ataques sobrenaturales increíblemente crueles. Una noche, mientras leía en la cama, un vaso de agua que estaba en la mesilla voló hacia ella y le dio en la cabeza. La siguiente, un collar de la Virgen María que llevaba al cuello se desprendió como si alguien tirara de él, con tanta fuerza que le dejó una marca. La chica gritó de tal forma que despertó a toda la familia. Temerosa de dormir sola, pasó la noche siguiente en la habitación de sus hermanas. En mitad de la noche, la litera que compartían las dos niñas empezó a temblar violentamente, con tanta fuerza que las niñas tuvieron que echarse al suelo.
Una vez más, los gritos despertaron a la familia, pero en cuanto encendieron la luz, el temblor cesó al instante. Duerma donde duerma, me levanto con arañazos todos los días. Normalmente me salen grandes marcas rojas que recorren todos los brazos y desaparecen muy rápido, a veces en minutos. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, sentí un ardor muy doloroso en la piel. Me desperté con un pentagrama arañado en el estómago. En otra ocasión, mi brazo comenzó a arder y a picar, como si estuviera en llamas. Cuando me miré en el espejo, vi el número de la bestia, 666, escrito en mi brazo en enormes ronchas rojas. Gaby, cansada de todo lo que estaba sufriendo su hija, decidió bajar al sótano, el lugar en el que sentía a Virginia con más fuerza. Abrió la puerta de un golpe y le gritó por qué estaba haciendo aquello a su familia. Virginia, sin embargo, se excusó. Aquello no era culpa suya, es que en la casa había otro espíritu, uno maligno con el que no podía luchar. Sin embargo, como más tarde les explicarían Ralph Sarchie y Joe Forrester, todo aquello que les contaba esa entidad a la que llamaban Virginia no eran más que patrañas. Ese fantasma era una entidad maligna que había tomado la identidad de una pobre joven asesinada trágicamente el día de su boda para engañar a Gaby, para que la dejara entrar en su casa y en su cuerpo. Gaby, dejemos algo claro. Ya no vamos a llamar a este espíritu Virginia, porque no merece un nombre humano. No es un espíritu humano, ni un fantasma. Es un espíritu maligno, demoníaco. Esta historia de la boda es un montón de basura para atraparlos a través de la empatía y hacer una conexión psíquica con vuestras vidas. No te equivoques. Los únicos espíritus en tu casa son los espíritus malignos, los malos. Pero mientras los Vilanova trataban de averiguar qué pasaba en su casa, los ataques contra Luciana se intensificaban cada vez más. La joven nunca sabía cuándo iban a golpearla, a darle patadas, a tirarla al suelo o a sacarle de la cama. Las mordeduras, arañazos y tirones del pelo también eran completamente impredecibles. Su vida se convirtió en un infierno. La atacaban noche tras noche para que el demonio pudiera alimentarse de su miedo. Luciana estaba simplemente agotada y al borde de la desesperación total. Para la noche de Halloween de 1991, toda la familia Vilanova estaba viviendo en el salón de la casa. Gaby no podía soportar la idea de que sus hijos sufrieran más ataques paranormales mientras estaban solos en medio de la noche en sus habitaciones. Así que todos se agolparon en la sala de estar, en colchones y sacos de dormir. No se separaban nunca, ni para ir al baño, ni siquiera para ducharse. Aquello era una auténtica psicosis, y aún así, aquella entidad maligna siguió atacando. Los gritos de Luciana, con los brazos ensangrentados, despertaron a todos sus familiares. Sus pertenencias fueron arrojadas por todas partes como si fueran basura. La colección de muñecos de payaso de Luciana fue arrojada al suelo varias veces y sus libros volaron de sus estantes, a veces golpeando las paredes cercanas con tanta violencia que dejaron abolladuras en el yeso. David descubrió que las flores de seda que guardaba en su tocador habían abandonado misteriosamente su jarrón y se habían colocado sobre su cama en forma de cruz. Los muebles pesados comenzaron a moverse solos, temblando hacia arriba y hacia abajo como si se tratara de un terremoto o levitando del suelo. Las sillas grandes, o en una ocasión la cama de Luciana, comenzaron a volar por todos lados, chocando contra las paredes y tirando las fotos de la familia al suelo en una lluvia de vidrios. La televisión o los altavoces se encendían de repente en medio de la noche, a todo volumen. Se escuchaban gemidos y gruñidos horribles en el sótano, y algunas mañanas se encontraban mensajes espeluznantes en el espejo del baño. A Ruth la lanzaron una jabonera a la cabeza, y una vez la sacaron a rastras del saco de dormir al que llamaba cama. Esa noche, con el consejo del padre Hayes, Dominic llevó un registro de todo lo que pasó en la casa que era paranormal y que todos ellos habían visto. Y esto son solo algunos ejemplos. 6:20 p.m. Luciana recibe 2 bofetadas. 8:03 p.m. El cenicero vuela por los aires. 23:56 p.m. La silla se mueve a través del comedor. 2:18 a.m. Destello de luz, olor a huevo podrido.
A eso de las 4 de la mañana, incluso, Dominic describe cómo él, su hija y su prometido, Carl, salieron al porche de la casa a fumar. Como pasaban muchas horas sin dormir, el consumo de cigarrillos en la casa había subido como la espuma. Pero mientras estaban allí, fumando entre temblores y sudores del propio miedo, vieron como la pelota de goma que colgaba del espejillo retrovisor central del coche se incendió completamente sola, de forma espontánea. Cuando volvieron a entrar en la casa, era un auténtico caos. Las niñas pequeñas se abrazaban solas en un sofá. Ruth y Gaby gritaban y el niño pequeño estaba lleno de moratones. Una voz sobrenatural lo inundó todo. No nos iremos a menos que se derrame la sangre de Luciana. Ralph, Sarchi y Joe Forrester, aún sentados en la atestada sala de estar de la familia Vilanova, entendieron entonces todo lo que pasaba. ¿Por qué el desastre del salón? ¿Por qué Luciana parecía agotada y al borde de un ataque de ansiedad? ¿Y por qué Gaby parecía que iba a estallar en cualquier momento? Los propios agentes de policía habían sido testigos de algunos ataques paranormales mientras se encontraban entrevistando a la familia. No paraban de oír el repiqueteo de las puertas en las habitaciones vacías o golpes en las paredes, y toda la familia estaba en esa sala con ellos, así que era imposible que aquello se tratase de un caso de histeria colectiva, como argumentarían los más escépticos. Además, mientras Joe se quedaba cuidando de los Vilanova, Ralph recorrió la casa en busca del origen de aquella infestación paranormal. Con mi recorrido por la casa, a veces puedo captar vibraciones sobre la situación. No soy psíquico, así que no puedo confiar en mis intuiciones al 100%, pero todo ser humano nace con algún grado de sexto sentido. Mi gran error en este caso fue hacerlo solo. Empecé por el piso de arriba y en cuanto subí el pomo de una de las habitaciones empezó a vibrar. No encontré nada fuera de lo normal, en el dormitorio del matrimonio ni en el de los niños, pero en el de Luciana vi una bola de luz extremadamente brillante pasar zumbando junto a mí y desaparecer por el pasillo. Aunque había visto cosas así en casos anteriores, no me alarmé. Sin embargo, cuando llegué al sótano, sentí la amenaza a 2,5 metros de distancia. La sensación era tan abrumadora que me detuve en seco, tan asustado que no podía moverme. Sarchi sabía que se estaba enfrentando cara a cara con el ente maligno. No podía verlo, pero podía sentirlo con cada fibra de su ser. No podía apartar los ojos de las puertas. Mi corazón comenzó a acelerarse y no podía tomar aire. Entonces comenzó el dolor en mi cabeza, un dolor punzante en la sien derecha, que a veces he experimentado en otros casos o durante exorcismos. A medida que se hacía más fuerte, se me revolvía el estómago y sentía que iba a vomitar. No veía ninguna señal externa de nada, solo una sensación de terror infernal y maldad absoluta. Estaba demasiado congelado como para hablar, así que en mi mente le ordené al demonio que se fuera en el nombre de Jesucristo. Perdió el control lo suficiente como para que yo alcanzara la botella de agua bendita que llevaba en el bolsillo. Tiré agua bendita a las puertas y pude retroceder hacia las escaleras. En cuanto volvió a la sala de estar con toda la familia, el dolor paró. Sarchi sabía que una presencia de esa magnitud no entraba en una casa sin ser invitada de algún modo. Así que empezó a preguntar a la familia si habían hecho algún tipo de brujería, invocación o algo por el estilo. Todos dijeron que no, pero las 2 hermanas pequeñas de Luciana, que por entonces eran casi adolescentes, se miraron. Joe necesitó poco más para saber lo que había pasado. Tal y como pensaba, las jóvenes habían jugado a la Ouija en una fiesta en casa de una de sus amigas. Como la tabla no les contestaba nada interesante, tras hacerle algunas preguntas, simplemente la dejaron de lado, sin más, sin tomar ninguna precaución para cerrar la puerta. Aquello fue un caos. Con tantísima tensión acumulada, la situación estalló. Gaby gritó a sus hijas, Dominic las regañó, cogiendo a su hijo pequeño en brazos, mientras Joe y Ralph trataban de calmar la situación y explicar que era normal que las niñas no conociesen las consecuencias de jugar a la Ouija.
Entonces, Luciana gritó con todas sus fuerzas. Una larga herida, como el arañazo de una garra, se abrió paso por su mejilla, dejando toda su cara ensangrentada. El arañazo en la cara de Luciana era solo un aviso. Sachi sabía que si esa noche se iban de allí y dejaban a la familia sola, sería un verdadero crimen. Por eso se pusieron manos a la obra para llevar a cabo un ritual con la idea de expulsar a los demonios que habitaban en la casa. Tenían pocos materiales, pero los suficientes como para llevarlo a cabo. Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio et colluctatione. Sarchi y Joe comenzaron a recitar la oración del Papa León XIII y cuando tan solo llevaban unos segundos, comenzó a sonar algo inédito. Todos los perros del vecindario, incluido el de la familia Vilanova, comenzaron a ladrar y a aullar sin parar. Los investigadores se miraron, aturdidos. Jamás habían experimentado nada parecido a la hora de expulsar entidades malignas. Sarchi le preguntó a los Vilanova si alguna vez había ocurrido algo similar, y en cuanto a estos les respondieron que no, supo que entonces era porque los demonios estaban huyendo de la casa. Pero eso no quería decir que el infierno de la familia llegara a su fin. El espíritu más poderoso y maligno todavía estaba presente en la casa. El agua bendita y las reliquias que Sarchi y su compañero usaban para espantarla no eran lo suficientemente potentes para expulsarlo. En ese preciso instante, Carl alertó a los investigadores de que algo le ocurría a Gaby. En cuanto ambos bajaron las escaleras, vieron cómo la mujer temblaba incontroladamente, como si estuviera sufriendo un ataque. No les hizo falta hablar para saber que lo que estaba ocurriendo es que el demonio estaba intentando poseer a la mujer. La entidad maligna quería resguardarse en el cuerpo de un ser humano para huir de los ataques de los investigadores. El propio Ralph Sarchi lo recuerda así en su libro, Beware the Night. No podíamos creer lo que veíamos. Ya habíamos visto personas poseídas antes, pero nunca un poder diabólico había invadido a alguien mientras estábamos allí de pie con agua bendita en la mano, realizando un exorcismo. Sabíamos que estábamos en presencia de uno de los demonios más peligrosos del infierno. Ni Joe ni el propio Sarchi estaban dispuestos a dejar que el demonio se apoderase del cuerpo de Gaby, así que ambos colocaron sus manos en la cabeza de la mujer con sus dos reliquias de la Vera Cruz y en nombre de Jesucristo consiguieron que esa fuerza maligna dejara a la mujer en paz. Pasados unos segundos, ella empezó a recuperar la consciencia, como si despertara de un sueño. Pasadas las horas, Sarchi y Joe consiguieron debilitar al demonio. Sabían que no se había ido y que solo lo conseguirían echar un equipo completo de investigadores o un clérigo entrenado para realizar exorcismos. Esa noche, en cuanto el padre Williams llegó a la casa, los investigadores le informaron de todo y le dijeron que hablara con el padre Hayes para que éste pudiera realizar un exorcismo. Si lo realizaban pronto, el demonio todavía seguiría débil y conseguirían acabar con él. Esa misma noche, Ralph y Joe abandonaron la casa de los Vilanova pensando que con la ayuda del padre Hayes todo acabaría. Pero por desgracia, no fue así. Unos meses después recibieron una llamada de la familia que volvía a ser atacada por fuerzas invisibles. Al parecer, el exorcista no pudo acudir al lugar por problemas de salud, y esa entidad había vuelto a recuperar su poder. En esta ocasión, tanto Sarchi como su compañero sabían que no podían fallar. Era el momento de atacar, el momento de acabar con esa cosa. Así que llevaron a la familia a una iglesia cercana para que estuvieran protegidos y ambos se hicieron con todo lo necesario para poder expulsar a ese demonio de una vez por todas. Cuando entraron en la casa, el caos se había vuelto a apoderar del lugar. Los zapatos caminaban solos, los libros eran lanzados de un lado a otro y lo mismo con los frascos de cristal que estallaban contra las paredes. Al parecer, el demonio ya no atacaba con tanta intensidad a la familia,
sino a los artículos religiosos que los investigadores le habían proporcionado para protegerlos. El agua bendita que habíamos dejado en nuestra última visita se volvió misteriosamente marrón en su botella, y la figura de Jesucristo fue arrancada de uno de los rosarios de los niños. Después de que 2 sacerdotes bendijeran la casa, la huella de un cráneo de animal apareció en el espejo del sótano. En una de las manifestaciones más extrañas de las que he oído hablar, un brazo pálido y sin cuerpo agarró a la futura novia cuando estaba sentada en el sofá de 2 plazas de la sala de estar, y se vio una forma negra, sin rasgos distintivos, bajando las escaleras. Durante más de 2 horas, Archie y Joe estuvieron luchando contra el diablo habitación por habitación, armados con incienso, agua bendita, sal bendita y las reliquias de la Vera Cruz. Empezaron a rociar la casa recitando oraciones en nombre de Dios. En esta ocasión necesitaron la ayuda de otros investigadores profesionales que tenían la misma preparación que ellos y entre todos consiguieron rociar la casa simultáneamente por plantas. Los investigadores iban siempre en parejas para que mientras uno realizaba el ritual, otro estuviera alerta ante cualquier señal de actividad demoníaca. Durante ese periodo de tiempo, la casa de los Vilanova pareció arder en llamas. Desde fuera se veía el humo de los inciensos penetrar en todas las habitaciones de la casa y salir por los recovecos de las ventanas. Sumado a eso, las voces de los diferentes investigadores en cada planta, recitando oraciones y expulsando al demonio, convertía la escena en algo más terrorífico todavía. Pero después de esa tempestad llegó la calma. Y de un momento a otro, todos los investigadores y los curiosos que observaban la escena desde lejos fueron conscientes del segundo exacto en el que esa entidad maligna abandonó la casa. El ambiente cambió de repente. La paz invadió la casa. La familia regresó de la iglesia donde se resguardaba y fue corriendo hacia su casa. Todo volvía a estar en calma. Todo volvía a estar bien. El demonio, al fin, había abandonado la casa de los Vilanova gracias a la actuación de Ralph Sarchie y Joe Forrester. Y hasta aquí el capítulo de la semana, pero si os habéis quedado con ganas de pasar más terror en esta semana de Halloween, no os perdáis el extra de esta semana donde os traemos experiencias paranormales vuestras ocurridas precisamente en la noche de Halloween. Pero si te has quedado con ganas de más contenido, ya sabes que siempre subimos cosas a nuestras redes sociales. Así que puedes seguirnos en terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads, en terrores_TRN en X y en Twitch, y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube y en Facebook.